Buenas noches a todos. Gracias por entregarnos su tiempo y compartirlos con nosotros en estos próximos 40, 45 minutos. Hablar un poco menos para dejar más tiempo a sus preguntas. El tema lo dijo Javier, portado de pensamiento de riesgos. En la invitación que les hacía a los que llegaron a verla, les comentaba si ustedes en mantenimiento y en confiabilidad están trabajando con el concepto de riesgo dentro de la formulación de su estrategia, más allá de ese concepto de seguridad, que es el predominante. El término riesgo desde una visión fatalista, catastrófica, ¿bien? Ese es el lenguaje coloquial que ha predominado en todo este tiempo. Entonces, en estos momentos vamos a desarrollar lo que es el nuevo concepto de riesgo, y ese nuevo concepto de riesgo mucho más amplio dentro de nuestro ámbito de mantenimiento y confiabilidad, y por supuesto, cómo nos beneficia a nosotros, ¿no? Entonces, muy ligeramente, para quienes no me conocen, soy un profesional de 30 años de experiencia. Me inicié dentro de la industria del petróleo y gas, en el que estuve como supervisor y líder de mantenimiento y confiabilidad por 18 años, y el resto de los 12 años siguientes he estado ya en funciones de consultoría a lo largo de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, en diferentes tipos de empresas. Y mi experticia ha estado en el área tanto de análisis de causa raíz y todo el proceso de mejoramiento de desempeño para la industria en el sector de mantenimiento y confiabilidad. Pero yo siempre he dicho que las mejoras de mantenimiento y confiabilidad tienen que ir y son para que el desempeño de la operación, la producción sea mejor, y por ende la de el negocio propiamente. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar con una reflexión, y entonces nos preguntamos: ¿en lo que hacemos nosotros tenemos confianza o realmente tenemos esperanza? Hago la pregunta en esos dos términos para que confianza, en efecto, lo atemos a nuestra palabra que nos describe como confiabilidad, y esperanza en el aspecto realmente más etéreo, ¿no? De nuestros sentimientos, de lo que simplemente queremos recibir. Entonces, en nuestra cotidianidad, realmente lo que estamos viendo es que los planes de acción, esas cosas que nosotros decimos, vamos a hacer esto para que obtener este resultado, ese hacer, lo llegamos a cumplir, obtenemos un resultado favorable de lo que nos estamos planteando. Entonces, si esa acción, al acometerla, después nos retribuye el fruto que esperábamos, entonces son dos dimensiones muy importantes que siempre, en términos de gestión, en la palabra gestión, tienen muchísima preponderancia. ¿Bien? Entonces nosotros necesitamos tener, en efecto, un plan. Nosotros tenemos que direccionar aquello que queremos obtener, y para eso necesitamos realmente construir eso. Eso es lo que nos va a poder eh, dar una certeza de ese objetivo que estamos persiguiendo. Entonces, ahora, ¿realmente conocemos los equipos que más nos afectan? ¿Qué es lo que nos ha causado desviaciones con respecto a ese objetivo que estamos persiguiendo? ¿Tenemos realmente ubicado a esos equipos que nos afectan? Ahora, pero si los tenemos entonces realmente ubicados, esos equipos que nos han afectado a lo largo del tiempo, entonces deberían estar incorporados a ese plan. Entonces hablamos de plan, hablamos de acción, y ahora estamos viendo el lugar donde estamos nosotros depositando esos planes de acción.
Entonces, si realmente esos equipos que nos están afectando los tenemos contemplados. Podemos haber cubierto algunas preguntas y entonces a eso yo complemento diciendo, bueno, ahora conocer no solamente esto, puede ser solamente una aproximación e incluso nos puede dar un engaño, porque estábamos viendo las cosas muy, muy arriba. Bien, estamos viendo una visión, si bien nos permite ubicarlo alrededor de toda nuestra instalación, el plan de acción, la parte técnica, tenemos que profundizarla aún más. Entonces decimos no solo conocer los problemas, eh, eso va a significar una limitación y necesitamos desarrollar un plan de acción y ese plan de acción que tenga un nivel de seguimiento en cada uno de los detalles necesarios para que cubramos todos los aspectos. Entonces, la palabra que protagonista de esta presentación es riesgo. Entonces, en el diccionario, en Webster, decimos ahí que el riesgo es la posibilidad de pérdida o lesión, ¿no? Esa es la definición coloquial. Si lo llevamos a una definición de gestión de activos, entonces vamos a encontrar que es la posibilidad de que algo ponga en peligro el negocio, y el negocio desde la seguridad, el ambiente, la calidad de lo que estamos entregando, el nivel de producción y otros aspectos que bien puede considerar la organización que está atentando contra ese objetivo. Entonces, el riesgo definitivamente está presente en todo lo que hacemos. Ahora, si bien el riesgo está allí presente, realmente podemos podemos manejarlo y vamos a decir que el riesgo es una elección y no es un destino. ¿Bien? Y entonces no tenemos que resignarnos. Y vamos a ver por qué vamos a decir esto. Entonces, cuando les decía, vamos a ver el significado de la palabra riesgo en su visión moderna. Entonces lo extraemos del estándar ISO 31000 de gestión de riesgo. En el estándar ISO 31000, su definición es bastante precisa y poderosa. Y vamos a ilustrar esa definición, ¿ya? Que dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. ¿Bien? Ahora, los objetivos es lo que nosotros estamos buscando, venimos diciendo entonces, es donde nosotros queremos apuntar, es cada uno de los pasos que debemos seguir y debemos cumplir para que entonces tengamos un fruto final, ¿no? Podemos llamarlo meta, no podemos llamarlo todos los resultados del negocio que estamos esperando, pero cada uno de esos pasos también pueden ser un objetivo que me permite llegar a ello. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, ahora, si yo me estoy refiriendo dentro de la definición de riesgo a un objetivo, y fíjense que no me estoy, en la definición no me estoy refiriendo a un daño, no me estoy refiriendo a algo indeseado, porque un objetivo lo buscamos. Lo que dentro de un objetivo, lo que no queremos tener es un accidente, una catástrofe. Eso no lo queremos tener, pero entonces eso es una manera de ver el objetivo. Entonces, por lo tanto, el efecto de ese objetivo, o sea, el efecto que nosotros estamos buscando, bien puede ser positivo o negativo. La definición no nos está diciendo que el riesgo es algo negativo. Entonces, por el contrario, nosotros podemos direccionar, y allí viene la reflexión cuando nosotros decimos que realmente es una elección y entonces buscamos realmente cómo manejarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar y a qué se debe entonces el riesgo? El riesgo entonces nos lo termina de decir su definición, viene de un nivel de incertidumbre, ese nivel de conocimiento entonces de cómo realmente lograr que nuestro objetivo tenga ese nivel de asertividad. Nosotros lleguemos a ese nivel de objetivo tal cual como nos lo estamos planteando. Y eso lo vamos a lograr siempre que reduzcamos la incertidumbre. Alguien que sin haber visto la definición, antes de
promulgarla hizo el señor Warren Buffett, entonces se refería al riesgo como viene de no saber lo que estamos haciendo. Entonces, muy pertinente con la definición. El señor Warren Buffett ya nos decía en sus propias palabras que para manejar el riesgo necesitábamos conocer. Y ese conocer lo que va es a reducir, necesariamente necesitamos reducir el nivel de incertidumbre de aquello que necesitamos hacer para lograr el objetivo. Entonces ahora, ese riesgo, ¿cómo entonces vamos a decir si sé, si no lo sé? ¿Cómo evaluamos ese riesgo? Bueno, entonces necesitamos una medición y volvemos acá a las reflexiones. ¿Por qué medir? Y es uno de los aspectos organizacionales donde tenemos comúnmente mucha debilidad. No tenemos la cultura de la medición. Y la medición siempre dominará a la intuición. Cuando no medimos, lo que sucede es que estamos con un nivel de riesgo que es simplemente regido por una percepción. E incluso llegamos a decir, tenemos riesgo. Y entonces nuestra percepción es que tenemos la esperanza de que nada ocurra. ¿Bien? Entonces, en la gestión de riesgo, realmente hay tres aspectos que convergen para que ello se dé. Y si necesitamos medir, nosotros necesitamos medir sobre datos, sobre una información que sea contundente, que sea sólida, que sea veraz. Muchos me dirán, entonces si no tengo datos, no puedo manejar el riesgo. El llamado realmente es que si no lo tenemos, necesitamos comenzar a construirlo. Muchas veces cuando uno ve este tipo de cosas, decimos, si no tengo datos, no voy a tener riesgo y bueno, y por lo tanto continúo haciendo las cosas a la percepción y a la intuición, por lo que estaremos condenados a seguir obteniendo el mismo resultado. Entonces, podemos no tener datos, podemos tener pocos datos. El punto es que necesitamos hoy comenzar a fortalecer ese nivel de manejo de datos. Tenemos que tener evaluaciones independientes y cuando hablamos de evaluaciones independientes es que puedan esos datos, esa información realmente ofrecernos con ese nivel de veracidad, ofrecernos la autenticidad de lo que nos está ocurriendo y no la esperanza o no la percepción de lo que nos ocurre. Nosotros necesitamos en efecto poder decir quién es, dónde está, por qué ocurre con un nivel de certeza. Y una vez más, esa respuesta de la información es parte de reducir ese nivel de incertidumbre. Y obviamente el otro punto va a ser la relevancia del dimensionamiento. Y el dimensionamiento en riesgo es sumamente importante porque riesgo comienza a ser aquel eslabón perdido que siempre tuvimos los técnicos entre los problemas cotidianos y el nivel de dinero, el nivel de retorno de inversión, el nivel de capitalización, el nivel de inversión. Ese, insisto, es el eslabón perdido de nuestra gestión en mantenimiento y confiabilidad. Vamos a ver cómo entonces vamos a hacer ese dimensionamiento en riesgo y por qué entonces esto es pertinente. Bien, vamos a ilustrar algo acá en un escenario, ¿ya?, cotidiano con unas imágenes de una serie de mucho tiempo atrás, hace un poco más antiguo que yo, con Lucille Ball, y entonces vemos aquí un proceso en la que nuestra actriz está en su proceso de pastelería o de pizzería, ¿sí?, haciendo sus procesos, está muy feliz. Lo que se espera es que mientras las cosas no veamos desviación, bueno, nosotros tenemos la percepción de que todo irá bien. En nuestra cotidianidad, nosotros sabemos que estamos
somos proclives a tener que algo no se esté produciendo de la manera apropiada. Ah, ¿sí se escucha? Bien, entonces que las cosas no se estén generando de la manera apropiada. Y es allí cuando normalmente entonces en mantenimiento decimos, bueno, tenemos que actuar. Es porque estamos en presencia de una desviación y bueno, simplemente corregimos eso. Esa es la cotidianidad del mantenimiento y la operación. Ver una desviación y frente a esa desviación corregirlo. Y es lo que siempre hemos estado buscando, cómo salir de ese nivel reactivo. ¿Bien? Entonces, eso es, si nosotros decimos, bueno, yo voy a estar viendo el riesgo por cuáles son los peligros que voy a enfrentar, sí, eso es la parte negativa, pero necesito identificar cuáles son esos peligros. No en el momento en que se presentan, sino también antes de que se presenten. Entonces, no es solamente ver el peligro para tomar acción, sino ver el peligro para poder desarrollar un plan de acción antes de eso. Por otra parte, entonces nosotros también, como hemos dicho en la definición, nosotros podemos estar viendo el lado positivo del riesgo. El lado positivo del riesgo en la sistema de gestión, nosotros lo llamamos como buscar la oportunidad. Y esa oportunidad es, si nosotros continuamos simplemente de la manera en que hemos venido trabajando, pero no estamos viendo oportunidades de mejora. Realmente lograr salir de este status quo y quizás entonces poder ver esas oportunidades. Entonces, contrario a nuestra protagonista de este escenario, a mano, tenemos todo un nivel de automatización que nos puede llevar a un nivel de producción más alto. Entonces, nosotros podemos cambiar y el escenario en el riesgo se puede presentar. Entonces, de manera negativa, sabiendo qué es lo que se nos puede presentar y estar preparado para ello, pero también el escenario de cambio y riesgo se nos presenta en términos positivos para tener unos resultados superiores a los que necesitamos. El riesgo de no hacerlo es que otro lo puede hacer. Otro podría tomar entonces esa ventaja competitiva de aquello que no estamos haciendo. Esta es una reflexión en torno a esa visión solamente negativa de el riesgo. Esta ilustración del sistema de gestión de riesgo, también de ISO 31000, 2018, nos habla del proceso, y de este proceso no lo vamos a explicar todo, vamos a concentrarnos, ¿bien?, en el aspecto de evaluación del riesgo, ¿bien? Entonces nosotros, si bien para gestionar el riesgo decimos, bueno, necesitamos realmente definir cuál es el contexto, cuál es el criterio, el alcance de todo nuestro sistema de riesgo, lo vamos a evaluar, le vamos a tratar, y frente a estos primeros macros, tenemos que hacer un seguimiento y revisión de este plan. Vamos a registrar e informar todo lo que hemos aprendido en este proceso, y ese aprendizaje va a ser parte de la comunicación y en el concepto de gestión del conocimiento y crecimiento de la organización. Entonces, ¿dónde nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar acá en la evaluación del riesgo. Entonces, esa evaluación del riesgo tiene 3 puntos que vamos a desarrollar en un caso, tiene 3 puntos fundamentales. Uno, nosotros necesitamos identificar el riesgo. Bien, entonces no debemos esperar a que se presente. En muchas ocasiones se nos ha presentado una y otra vez, y la realidad es que se nos presenta, es el evento, pero no hemos trabajado realmente en identificar la causa por la que se está generando ese evento. Entonces, es fundamental para realmente tener una organización que está orientada al riesgo, tener el humilde reconocimiento de aquellas cosas que nos suceden. Antiguamente, en visiones del pasado, gerenciales del pasado, organizacionales del pasado, ocurría que, y
y lamento si todavía en algunas organizaciones continúa ocurriendo, pero sucede que el correctivo, las fallas se ocultan. Entonces parece que el no tener fallas es bueno. Cuando yo oculto el no tener fallas, estoy dejando de identificar riesgos y por supuesto estaremos dejando de actuar sobre ello. Ese riesgo que hemos identificado, vamos a hacer el análisis correspondiente, ¿bien? De qué es lo que sucede y cómo lo vamos a tratar. Posteriormente, entonces, vamos a ir a la fase de valoración del riesgo. Y entonces esa valoración es lo que nos va a permitir ese dimensionamiento y también nos va a permitir entonces tener ese enfoque en aquellas tareas donde nosotros debemos concentrarnos con mayor ahínco y no entonces en tener unas tareas dispersas en la cotidianidad. Entonces, muy importante, entonces, para evaluar el riesgo necesitamos identificar el riesgo, segundo, analizar el riesgo y tercero, es como cuando vamos a valorar el riesgo. Cuando hacemos esa valoración, entonces vamos a hacer lo que después vamos a llamar la implementación de ese tratamiento del riesgo, que es lo que es más pertinente entonces para él. Seguimos viendo aquí una ilustración, vamos a ver entonces, estamos persiguiendo un objetivo, en este caso es el gran atleta Usain Bolt. Él es el líder, es el marcador, entonces fue el marcador de los 100 metros en los mundiales de atletismo y 200 también. Y para él, para el que va primero, siempre su reto, siempre su necesidad, su contexto es poder superarse a sí mismo. El segundo, su contexto es en poder cerrar la brecha con Usain Bolt y obviamente llegar primero que él. Entonces son dos escenarios distintos. Entonces, si usted sigue, si todos los competidores siguen la misma plan de entrenamiento de Usain Bolt, estarían siempre perdiendo porque el entrenamiento de Usain Bolt está para él nada más, para sus largas piernas, su estatura, toda su capacidad muscular. Y como ustedes ven, muchos de los corredores que estuvieron con Usain Bolt eran más pequeños, entonces tenían que tener otras herramientas. Una vez más, entonces tenemos unos contextos, tenemos entonces necesidades particulares, pero punto. Si nosotros vemos el concepto de riesgo como algo positivo o negativo, simplemente estaremos rechazando quizás las oportunidades o estaremos abriendo realmente la puerta para obtener lo que deseamos. Entonces, siguiendo el esquema del proceso de gestión de la ISO, entonces nosotros decimos vamos a identificar. Identificar el riesgo es cómo algo me puede afectar. O sea, de las cosas que nosotros estamos en nuestra cotidianidad, cómo nos puede afectar. ¿De dónde sale eso que nos va a afectar? Después el análisis va a consistir en cuáles son esos factores. ¿Qué controles tenemos para que esas causas no se den? La valoración, vamos a tener una decisión de si si es pertinente aplicar algo o si realmente lo que estamos viendo no es tan desfavorable y podemos vivir con ello. Y el último punto es el tratamiento. Entonces, es muy importante, recuerden, el tratamiento no solamente en términos de riesgo está orientado a mitigar, como es la palabra muy usual, la palabra más general hoy en día, ya entonces hablamos de controlar riesgo. Mitigar es solamente que con alusión a algo que está malo y vamos a hacerlo menos malo. Hoy hablamos es de controlar riesgos, porque además de mitigar, evitarlos, reducirlos, también podemos en términos positivos aquellos escenarios de oportunidad explotarlos, compartirlos, obtener entonces esos puntos de mejora que nos permitan un salto cuántico, un cambio aún más favorable. Por supuesto, entonces necesitamos hacer seguimiento en aquello que estamos realizando para que en efecto veamos si ese tratamiento fue
eficaz. Vamos entonces con esta introducción, vamos a rápidamente entonces a verlo en un caso más industrial y entonces decimos, bueno, en términos de identificación, nosotros, ¿dónde lo vemos? Entonces lo podemos decir que sabemos qué sección, qué sistema, qué planta puede ser la más crítica. O también podríamos estar viendo en términos de una unidad, en términos de un equipo, pero no solamente acaba allí. Así como es bien conocido que nosotros podemos hablar de una criticidad en términos de planta, de una unidad, de un equipo, también podemos hablar del nivel de riesgo, una identificación con una valoración de riesgo a nivel de los modos de falla, de esos problemas que están ocurriendo a nivel de nuestros equipos. Entonces ya no solamente es identificar cuál es el equipo que más crítico, sino también de ese equipo crítico, cuál es ese modo de falla más importante para direccionar nuestras tareas. Entonces tenemos, por ejemplo, en términos de análisis, una herramienta muy conocida que es la matriz de riesgo. Y en esa matriz de riesgo podemos colocar, entonces, una vez más, la planta, la valoración de planta, unidad, equipo o modos de falla. Bien. Cada uno va a ser en una dimensión. Bien, entonces no vamos a mezclar simplemente los modos de falla con las plantas. Cada uno va a tener una dimensión para ello. Entonces, actualmente, aquellos que tengan un listado o una matriz de criticidad, el punto es realmente esa matriz de criticidad, cómo les está ayudando. Y si esa matriz de criticidad, si les está ayudando, realmente ustedes están tomando decisiones de esa matriz de criticidad. Porque en mi experiencia, cuando voy a las evaluaciones, nos encontramos con organizaciones que tienen esta matriz de criticidad y esta matriz de criticidad fue una fotografía. La matriz de criticidad no está evolucionando. La matriz de criticidad no es dinámica. Entonces, simplemente están viendo una fotografía de hace 2, 3 o más años de su instalación. Entonces, eso era el concepto antes de criticidad. Hoy el nivel de riesgo lo necesitamos dinámico, ver cómo cambia, porque no necesariamente cuando dijimos no debemos resignarnos, hoy en día nuestra matriz de riesgo perfectamente puede estar sin equipos en la zona roja. Bien, entonces en el pasado no se pensaba de esa manera. Hay dos conceptos fundamentales para continuar con el aspecto de análisis. Estábamos viendo la matriz de criticidad y dentro de esa herramienta necesitamos unos elementos de análisis y son el modo de falla y el mecanismo de falla. El modo de falla en ISO 14224 nos dice que es la forma en que falla, en la que la falla ocurre. Bien, es el modo de falla, la forma en que la falla ocurre. El mecanismo es el proceso que conduce a una falla. Y en unas acepciones dentro de la norma, ese proceso dice que ese proceso puede ser químico, físico, biológico, que entonces todas aquellas procesos que están evolucionando y que me van a generar un nivel de deterioro en mi equipo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que nosotros más hemos conocido en algunas de las técnicas? Nosotros hablamos en RCM, nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a generar un modo de falla, de ese modo de falla vamos a sacar el efecto y después vamos a ir al análisis. Si nosotros estamos siguiendo eso sin la debida profundidad en los documentos de RCM, de Murray, de Nolan y Heath y otros documentos, y solamente estamos llenándolo por el título modo de falla, nos vamos a encontrar con esta situación que nosotros, por ejemplo, un modo de falla de la 14224 es sobrecalentamiento. Y de ese modo de falla, con ese modo de falla nosotros nos planteamos entonces cómo corregir el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento, bueno, si yo estoy hablando de un equipo rotativo, yo voy a decir, bueno, podemos hacer un análisis de vibración, vamos a hacer seguimiento. Pero también podemos hacer lubricación cada cierto tiempo, podemos hacer una limpieza del sistema de enfriamiento cada cierto tiempo y vamos
a cuidarnos de que cada vez que instalemos un equipo, hagamos la alineación, el alineamiento de ese par conductor-conducido. Entonces, pero si nosotros incorporamos ahora los mecanismos de deterioro que generan en un sobrecalentamiento, yo puedo tener sobrecalentamiento porque en efecto tengo vibración. Y en efecto, entonces si yo tengo vibración, la tarea pertinente es hacer seguimiento de vibración. Alineamiento, bueno, vamos a hacer aquí la alineación. La soltura, bueno, la soltura la detectamos con el análisis de vibración. El atascamiento, sí, también lo podemos detectar. Y la fuga, ¿cómo detectamos la fuga? ¿Cómo detectamos fuga? Aquí no tenemos cómo detectar fuga. Ahora sí vamos a colocar una nueva tarea, pero es porque tenemos esta visión más detallada de lo que está ocurriendo. Además de los mecanismos intrínsecos al equipo, tenemos mecanismos externos al equipo y pueden ser restricciones o taponamiento. Bien, entonces estos son externos al equipo. Entonces cuando vemos estos externos, bueno, y ahora yo también podría, alguien por allí me estaba diciendo ultrasonido, sí, y así como ultrasonido podemos también decir, verificamos balanceo también. Entonces, pero también podemos tener otras tareas como procedimientos, entonces de Q a QC. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué ocurrió esta restricción, ese taponamiento? Bien, la fuga, el seguimiento de condición, ese seguimiento de condición, así como lo que estamos haciendo a través de las técnicas, este seguimiento de condición es el que estaríamos haciendo para hacer esa fuga, esa inspección visual. Una evaluación entonces de mecanismo de todo lo que nos ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Ese seguimiento de nuestro historial de mantenimiento. Así, fíjense cómo un modo de falla de sobrecalentamiento que iniciábamos como un equipo rotativo, este mismo modo de falla de sobrecalentamiento, sabemos que también está en equipos eléctricos. Entonces, este modo de falla que es genérico, y en ISO efectivamente aparece tanto para electricidad como para equipos rotativos y bien pues para otro, obviamente para otro equipo como los estáticos. Entonces, nosotros tenemos como mecanismo de deterioro energía, en niveles de energía, que sean inapropiadas, falla de aislamiento, circuito abierto. Estas son las definiciones de los mecanismos de deterioro que están contemplados en la 14.224. Y entonces allí nosotros decimos, bueno, vamos a hacer procedimientos de QAQC, seguimientos de condición, y ese seguimiento de condición en motores eléctricos bien puede ser un análisis de circuito de motor, un MSA, y así vamos también, entonces podemos decir si el ultrasonido es pertinente. Pero el grado de detalle realmente me lo está diciendo es el mecanismo de deterioro. Si yo solamente veo el modo de falla, yo estaré viendo desde muy arriba este problema, y obviamente lo que va a ocurrir es que las tareas van a estar también con una idea muy genérica de lo que ocurre. En la medida que yo voy a focalizarme en los mecanismos de deterioro, entonces yo podré dar una respuesta más pertinente a cada mecanismo de deterioro. Entonces, cuando yo les decía, lo que ocurre es que muchas de nuestras cosas, de las fallas que están ocurriendo, realmente no la tenemos identificada. ¿Por qué no la tenemos identificada? Porque lo que se nos está presentando, lo que tenemos identificado es el evento. Un equipo se detuvo, y se detuvo por sobrecalentamiento. Pero ahora, la inspección de por qué ocurrió ese sobrecalentamiento, ¿realmente lo tenemos? La gente me dice, pero es que tú me estás diciendo que haga un análisis de causa-raíz. Y no, el mecanismo de deterioro no viene de un análisis de causa-raíz. El mecanismo de deterioro viene de la inspección, viene de la capacidad del mantenedor, del inspector del equipo, para poder definir él, con su capacidad técnica, poder definir en los hallazgos que ve en las partes deterioradas qué es lo que está presente. Y de esa manera tendremos entonces el mecanismo de deterioro. Es por un nivel de inspección del deterioro. Allí identificaremos apropiadamente nuestros problemas.
y no en el modo de falla. Entonces, si bien podemos tener equipos y dentro de esos equipos, ¿cuál es el que más impacto tiene por su probabilidad? Por esa matriz de riesgo podemos tenerlo perfectamente jerarquizado. Pero si a ese equipo no tenemos entonces la jerarquía de sus propios problemas, entonces estaremos atacando el problema genérico del equipo. Nosotros estaremos simplemente esperanzados en que un plan de mantenimiento que es genérico, porque no tenemos un detalle, nos dé todas las respuestas. De ahí a que nosotros cuando hacemos realmente una estrategia, nosotros debemos decir, si un equipo no se mueve, ¿sí? Nosotros decimos, ¿por qué no se mueve? Porque tiene condensado en el aire. Muy bien, pero produce un movimiento errático, hay fugas, ¿qué es lo que sucede? Bien, pueden ser muchos modos de falla. Pero cuando hablamos de esos, cada uno de esos modos de falla, como en este caso, él no se mueve, yo voy a ir entonces, él no se mueve porque hay condensado porque hay un sello que se fragilizó y ese sello que se fragilizó me está produciendo un daño en el módulo electrónico y entonces voy a realmente como inspector, no como analista de causa raíz, es por lo que estoy viendo como evidencia lo que está sucediendo. Ahí es donde entonces yo voy a realmente identificar dónde, cuál, qué es lo que le está pasando a mi equipo. Cuando yo tengo esa información y la tengo entonces en mi matriz, entonces yo voy a poder tener el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? En este caso, el condensado de aire, el sello fragilizado. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la presencia de condensado? El condensado en el aire viene porque tengo variaciones de temperatura en el proceso. Pero yo tengo cómo controlar esto. Sí, hay un separador para que esto ocurra, hay un sistema de automatización para que esto ocurra, pero aquí algo está pasando. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de que esto suceda? Bueno, puedo tener un efecto en términos de seguridad. Y en términos de una prioridad de acción, bueno, lo puedo valorar con mi matriz de riesgo. Así, si yo hablo de un sello fragilizado o puede ser un sello, un O-ring, bien, entonces ese sello puede ser por tiempo de uso o puede ser por la temperatura a la que está expuesta esa parte, bien. Entonces también yo puedo decir, bueno, puedo tener un efecto de seguridad, un efecto al ambiente operacional y la valoración de riesgo que nosotros sabemos. Ahora, cuando vamos a hacer entonces, pasamos a la valoración y les decía, el riesgo es el eslabón. Y ahora en ese riesgo, en ese eslabón, nosotros vamos aquí, la propuesta un poco sencilla para este tiempo, vamos a hablar de un retorno de inversión. ¿Y qué es un retorno de inversión? Bueno, es el beneficio. ¿Qué es lo que yo gano por hacerlo? Menos la inversión. Bien, entre la inversión total. Eso es lo mismo que es lo que yo gano menos el costo de hacer esa tarea entre el costo. Eso es realmente el retorno de inversión de cada una de las tareas que yo puedo estar haciendo. Entonces, yo para estos riesgos, bien, para estos mecanismos que estoy detectando, yo voy a decir, para que no haya condensado, yo voy a instalar un filtro, para que este sello fragilizado yo lo voy a reemplazar cada 5 años porque tengo unas estadísticas que en efecto se están produciendo con el tiempo. Yo puedo calcular por un indicador, bien puede ser RPN. Este es el que venía utilizando el FMA, bien, que es por la capacidad de detección, la probabilidad de ocurrencia y el nivel de consecuencia. Bien, entonces nosotros podemos evaluar cuando yo no hago esto, cuál sería mi probabilidad de ocurrencia. Y cuando yo incorporo la acción de mejora, entonces, ¿cuál sería el RPN? O sea, ¿cuánto sería la disminución de la probabilidad? Cuando yo coloco esa disminución, la ubico dentro de mi matriz, me va a permitir entonces poder tener este valor. Este margen en el que yo he reducido
de 25, de un nivel 25, porque tenía una probabilidad mayor de ocurrencia al no tener esta tarea, este margen es el que me está permitiendo también entonces capitalizar este retorno de inversión. Bien, entonces, con una certeza, bien, de esta tarea analizada técnicamente por aspectos físicos, yo puedo entonces decir que me estaré acercando realmente más a mi objetivo. Entonces, en términos de valoración, cuando nosotros vemos estas curvas, lo que me estaba diciendo esta gráfica era, la primera era el riesgo cuando no tengo una acción. Y en las barras me está diciendo el valor del riesgo una vez que yo logro mitigar. Bien, con cada una de mis tareas, ¿qué es lo que yo logro mitigar? De esa manera es lo que yo también voy a poder valorar. Y cuando digo valorar es, si yo quito una tarea, que es muy usual cuando vienen los recortes de presupuesto, dejen de hacer preventivos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo digo, ah, muy bien, usted me está diciendo que yo no tengo que reemplazar esto. Si yo dejo de reemplazar esto, el riesgo va a subir de 25, va de acá, va a subir hasta acá, a 120 seguramente. Bien, bueno, de 25 a 150. Bien, eso es lo que estaríamos diciéndole a nuestra gerencia, el hecho de esta tarea que cuesta poco, cuánto nos estaría impactando. Entonces tenemos también un mecanismo para poder decir la utilidad, y la utilidad económica de la tarea. No es solamente la esperanza de que él me traía una mejora. Está justificado, dimensionado. Entonces, tener realmente una estrategia orientada a los activos significa que nosotros debemos tomar decisiones y actuar para optimizar los planes. Los planes no son buenos simplemente porque los tenemos. Los planes serán buenos por su pertinencia, por el análisis que nosotros le hemos realizado de manera consciente a lo que nos ocurre. Los planes tienen su justificación basado en el riesgo. Nosotros necesitamos dimensionar, darle el justo valor. Y darle el justo valor no es solamente por esperanza, no es solamente por lo que dice la competencia o dice un artículo, sino es porque nosotros lo hemos estimado en nuestro escenario. Y debemos generar entonces esas propuestas de inversión para gestionar el riesgo. Poder capturar entonces también incluso las oportunidades. Entonces, debemos gerenciar el riesgo y no las consecuencias. Y esto lo decimos porque muy usualmente nosotros esas consecuencias potenciales se pueden llevar a tomar acciones simplemente por miedo. El miedo nos hace tomar decisiones intempestivas. Así como malas respuestas, también podemos tener malas decisiones simplemente por el miedo, simplemente por la consecuencia. Otra cosa es cuando realmente esa consecuencia nosotros la valoramos en términos de riesgo, en esa probabilidad. Ahí le estaremos dando justo dimensionamiento, justo tratamiento. Entonces, en la administración del riesgo no se determina solo porque nosotros conozcamos gestión de riesgo. Bien, nosotros necesitamos que eso realmente se convierta de una forma de proceso natural, cotidiano para nuestra toma de decisiones. Por supuesto, necesitamos conocer el método. Bien. Para finalizar, el señor Peter Drucker, bien, otro gran filósofo de la gestión de las empresas del siglo XX, nos deja que los problemas no pueden ignorarse y hay que encargarse de los que son serios. Pero para ser líderes de cambio, las empresas tienen que concentrarse en las oportunidades, tienen que hambrear los problemas y alimentar las oportunidades de mejora. Ese es el señor Peter Drucker y estoy de acuerdo totalmente con él, y este planteamiento de riesgo busca poder capitalizar esa visión. Bien, entonces esto es todo. Estoy
a su completa disposición para responder las preguntas